Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 30 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es la asignación del llamamiento. La cita la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su vida, gracias por su muerte vicaria, gracias por ese sacrificio a través del cual nosotros hemos recibido la redención, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias por su resurrección. Sabemos que venció la muerte y que Él nos ofrece vida eterna, porque a ti te ha placido hacerlo así. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, mi Dios, este llamamiento. Ayúdanos a entenderte, a obedecerte y adorarte como debemos vivir aquellos que nos llamamos cristianos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, si recuerdan, ayer estuvimos hablando acerca de la conciencia del llamamiento, como es algo sobrenatural, que nos puede pasar repentinamente o puede tomar un tiempo, pero de todas maneras, si lo podemos explicar exactamente cómo se ha dado, podemos dudar si realmente lo hemos vivido. Pueden revisar el video de ayer y bueno, leerlo también en su devocional en pos de lo supremo del autor Oswald Chambers, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cuál es la asignatura, cuál es la tarea verdadera del creyente, del discípulo, ¿ok? Y empieza entonces así, dice: tomamos nuestra propia consagración espiritual e intentamos tornarla en un llamamiento de Dios. Pero cuando nos relacionamos rectamente con Él, Él lo echa todo a un lado y nos aplica un dolor intenso y desgarrador para llamar nuestra atención a lo que jamás hubiésemos soñado que era su llamamiento. Ahora, yo creo que como conozco el material y conozco el devocional, yo creo que aquí el hermano está tratando de llevarnos, como siempre, a una autoexaminación, ¿verdad? Yo creo que muchas veces las asignaturas que nosotros mismos nos atribuimos, estos llamamientos que nosotros determinamos que son de Dios para con nosotros, tienen más que ver con nuestras vidas, tienen más un enfoque egoísta y egocentrista antes de ser lo que realmente Dios nos está llamando a obedecer. Y esto quiere decir que tengamos más bien un enfoque en Él y tengamos un enfoque en otros, que sirvamos no en realidad nuestros propósitos y que estemos tan dedicados y tan enfocados en nuestra, ya sea consagración, en nuestra vida espiritual, que no nos demos cuenta que realmente el llamamiento es que mientras nosotros servimos los propósitos de Dios en la vida de otros, a pesar de lo que eso nos vaya a costar, Dios va obrando el carácter de su Hijo Cristo Jesús en nosotros. Todo enfoque en nuestra persona nos mantendrán en esa naturaleza pecaminosa, en esa naturaleza que siempre está buscando ponerse por encima de todo, por encima del Señor, inclusive por encima de otros. ¿Acaso no sabemos que nosotros hemos nacido con esta naturaleza que está enfocada en sí mismo? ¿Acaso no sabemos nosotros que el ídolo más grande de nuestra vida hemos sido nosotros? Si es que Dios no ha empezado
a ayudarnos a abandonarnos de esa manera. Entonces, hoy tiene todo que ver con esas autoasignaciones, esas autotareas que nosotros nos proponemos, que no tienen nada que ver con el llamamiento de nuestro Señor. Y quiero volver a leer el versículo de hoy porque creo que ahora lo vamos a escuchar un poquito diferente antes de continuar con la explicación del hermano Chambers. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1:24, dice: Ahora que entiendo cómo son las cosas, ahora que entiendo la gracia del Señor, ahora que sé que no es que yo he sido el fariseo de los fariseos, yo he obedecido toda la ley y he sido perfecto y me he ganado el cielo, ahora que entiendo que Dios lo ha hecho todo por mí, ahora me gozo en los sufrimientos, en los padecimientos, por otros creyentes, por otras personas que tienen que llegar a escuchar también el evangelio, otras personas que tienen que ver los efectos de la gracia en un pecador rescatado. Y dice, y completo en mi carne, es decir, pongo todo de mi parte, pase lo que pase. Tan es así que disciplino a mi carne, ¿para qué? Para todo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, me dedico a mi Padre como lo hizo el Señor Jesucristo, haciendo ¿qué? Alimentando a las ovejas, ¿verdad? Cuidando de los hermanos, entregando nuestros dones por el bien de toda la iglesia, no siendo egoístas, asistiendo a 55,000 estudios bíblicos, pero nunca enseñando, ¿verdad? Recibiendo bendiciones del Señor, orando para que Él aumente todo el trabajo, el dinero, el tiempo y todo, ¿para qué? Para dedicarlo más a nosotros mismos. Y pensamos inclusive que con esto estamos bendiciendo al Señor y estamos obedeciendo al Señor, pero realmente acuérdense que el Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo, muy aparte de ser todo, por supuesto, nuestro Señor y nuestro amo, pero hacemos bien en mirar su vida, observar lo que los evangelios nos dejan descritos de su vida para que veamos cómo Él vivió su día a día. Entonces, continuamos ahora sí con el devocional, donde dice, bueno, me voy a retroceder, dice, pero cuando nos relacionamos rectamente con el Señor, Él echa todo lo que nosotros pensamos que estamos haciendo, inclusive para su gloria, a un lado y nos aplica un dolor intenso y desgarrador para llamar nuestra atención a lo que jamás hubiéramos soñado, que era su llamamiento. Es decir, de alguna manera, Él nos va a llevar la mirada a que veamos a las personas a nuestro alrededor, a todo lo que Él está haciendo. Inclusive si son los perdidos, que nos duele en el corazón que las personas se están perdiendo, considerando que Dios no desea que nadie se pierda, ¿verdad? Y qué con aquellos que han nacido de nuevo y que están descuidados, que nadie los está cuidando, que nadie está velando por ellos, que nadie los está ayudando a entender la palabra, cómo leerla, cómo estudiar, cómo orar. O sea, nosotros podemos hacer eso por ellos o sufrir inclusive por otros para que ellos puedan avanzar, dice. Y por un momento radiante y sublime vemos su propósito cuando Dios nos lleva a ese punto y decimos, heme aquí, envíame a mí. Por fin respondemos como respondió Isaías cuando se dio cuenta que él era un hombre de labios inmundos, o sea, un pecador, cuando por fin vio al Santo de Israel, al 3 veces santo, y pudo reconocer que no solamente él era un hombre pecaminoso, pero que aún siendo parte de la línea de Judá, también el pueblo de Judá también era un pueblo de labios jactantes, de labios que se jactaban de ser el pueblo de Dios. Ciertamente esto no tenía nada que ver con cómo era Jehová. Entonces dice, este llamamiento no tiene nada que ver con la santificación personal. Otra vez, Dios es el que nos va santificando, el Espíritu Santo, y esto solamente porque hemos sido justificados completamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz, ¿ok? Entonces, Dios nos justifica por gracia mediante la fe, pero luego el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, quien vive en nosotros, nos va santificando, es diciendo, nos va transformando mediante la renovación de nuestra mente
pero aplicándonos y llevándonos hacia amar a Dios y amar a otros, no quedarnos nomás dedicadas a nosotros. Eso es una idolatría y una trampa claramente del enemigo. Dice, sino con ser hechos pan partido y vino derramado. ¿Ven? Dios quiere utilizar nuestras vidas como ejemplo de su gracia, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ser como Jesús y no continuar dedicándonos a nosotros mismos. ¿Acaso Jesús vino acá a la tierra para dedicarse a sí mismo? No, él dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y nosotros podemos servirnos grandemente todo el día. Es como, ¿qué quieres comer, Gaby? Yo quiero comer esto. ¿Quieres dormir hasta cierto punto? Sí, duerme hasta... Todo el día me la puedo pasar sirviendo a mí misma, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento de cómo realmente estamos sirviéndolo o sirviéndonos. Dice, Dios nunca puede convertirnos en vino si objetamos a la mano que Él escoge para exprimirnos. Ahora, el vino, si lo lees todo, estamos hablando acerca de la madurez. Entonces Dios no va a sacar el fruto que Él desea, que es la madurez de estas uvas que somos nosotros, ¿ok? Si nosotros objetamos cómo el Señor va a hacer el trabajo en nosotros. ¿Saben qué? Yo les quiero pedir que observen si están llenas de excusas, si están llenas de sí, Señor, pero... Sí, Señor, pero, porque esto nos puede ayudar a cada una de nosotras a analizar si estamos resistiendo al Señor. Y bueno, el Señor no tiene que pedirnos permiso de cómo Él nos va a llevar hacia la madurez, ciertamente. Decimos, si Dios emplease sus propios dedos e hiciese de mí pan partido y vino derramado de una forma especial, entonces no objetaría. Bueno, acuérdense de ese caso cuando el leproso, Naamán, quería ser sanado de su lepra y alguien le dijo, una muchacha le dijo que había un profeta israelita, un hombre de Dios, que probablemente podía sanarlo en el nombre del Señor. Y cuando él aceptó y fue a buscar al hombre del Señor, al profeta, el profeta no salió, pero mandó a una persona a decirle, a un mensajero a decirle que se fuera a lavar a un río. Le dio las instrucciones, en realidad es irrelevante, las instrucciones son irrelevantes para mí, pues eran relevantes para él, ¿no? Y sin embargo, ¿qué sucedió? El principio es el siguiente, que él pensó que como era gran cosa, tendría el profeta que salir a decirle directamente qué era lo que tenía que hacer. Bueno, este hombre pensaba demasiado de sí mismo, ¿no? Se creía demasiado y por ende ese es el principio que nosotros muchas veces le decimos, Señor, está bien, yo te voy a seguir y voy a permitir que hagas esto. Inclusive hasta usamos esa palabra de permitirle al Señor, que me parece completamente incoherente decir eso en la misma oración, pero nosotros le ponemos a Él tantos peros y tantas trabas y no creo que el Señor nos tiene que estar pidiendo permiso a nosotros de cómo Él va a obrar en nosotros, ni mucho menos cómo Él va a obrar a través de nosotros, lo cual en realidad Él no necesita hacer, sin embargo, es el método que Él utiliza, ¿verdad? O sea, Él alcanza a un pecador, lo lava por la sangre de Jesús, lo perdona, lo restaura a relación con Él y luego a través de esa persona Él quiere darse a conocer a otras personas. Es mucho pedir, no creo, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando pero cuando para partirnos, es decir, para que Dios obre en nosotros, utiliza a alguien que nos disgusta o nos parece muy debajo de nosotros, ¿no? Muy por debajo, ¿no? Decimos, o algún conjunto de circunstancias que dijimos que jamás aceptaríamos, ahí está la condición, entonces objetamos, ¿verdad? Y le decimos lo que sea el Señor. Bueno, ya está de más, no quiero repetirme. Dice, sin embargo, nunca debemos tratar de escoger nuestro propio martirio. Ojo, cuando escogemos nuestro propio martirio, muchas veces quedamos como una víctima. Sin embargo, si es el Señor el que está escogiendo para nosotros nuestro camino angosto que lleva la vida, nuestro sufrimiento, las cosas que deberíamos nosotros estar dispuestas a vivir porque otros deben entrar en el reino también.
Y no deberíamos nosotros olvidarnos de nosotros, negarnos a nosotros mismos para servir al Señor. Entonces, si lo entendemos, no seremos víctimas, lo veremos como un privilegio, lo veremos como algo maravilloso, que el Señor pueda tomar una vida tan terrible, una vida que no valía para nada, y ahora darle un valor incalculable porque está en Cristo Jesús. Dice, si vamos a ser transformados en vino, es decir, algo maduro, en la madurez, dice, tendremos que ser quebrantados, las uvas no pueden ser bebidas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros simplemente nos rehusamos a madurar, no somos en realidad un buen testimonio, no estamos dispuestos a decir como el apóstol Pablo, ahora me gozo en mis padecimientos, si tengo que aguantar algún insulto, si tengo que aguantar alguna injusticia, todo para que otras personas puedan venir a conocer al Señor. Porque realmente, ¿por qué me voy a estar defendiendo yo? ¿Por qué voy a poner mis intereses por encima de los intereses del Señor? ¿Por qué voy a estar reclamando derechos cuando yo en realidad no tengo ningún derecho porque he sido comprada a sangre? Y esto es lo que tenemos que entender. Me pregunto qué dedo o pulgar ha estado empleando Dios para presentarte a ti. ¡Wow! Busca al Señor. Piénsalo bien. Dice, ¿has conseguido hacerte más duro como un mármol? ¿Estás más necia ahora? En vez de suavizarte, que es lo que el Señor está tratando de prensarte, dice, y has escapado, sería terrible. Sería terrible que nos volvamos más duros, más ciegos, más sordos. Sería terrible. Eso sucedió, le sucedió a Judá. Lo puedes leer claramente en Isaías, si gustas. Si aún no estás maduro, aquí está lo del vino. Y si Dios de todas maneras te hubiese prensado, ojo, el vino producido habría sido notablemente amargo. Cuando Dios nos pasa por una prueba, por un sufrimiento y no hemos madurado en absoluto, lo que sale de nosotros es un vino que no sirve. El jugo que sale es amargo y no más bien un nuevo vino. Dice, ser una persona santa, justa, santa, significa que los elementos de nuestra vida natural, al ser quebrantados providencialmente en su servicio, experimentan la misma presencia de Dios. Cuando Dios permite que pasemos por algo duro, la manera que reaccionamos, la manera que muestra el fruto de nuestra vida, eso nos está diciendo cualquier cantidad de cosas. Dice, hemos de ser introducidos en Dios y llevados al acuerdo total con Él antes que podamos ser pan partidos en sus manos. Mantente en una relación recta. No dejes que nada le interrumpa. No te concedas cosas que van a hacer nada más que interrumpir tu relación con el Señor. No lo veas como algo ligero ni liviano, aunque para otras personas pueda ser permisible. No te lo permitas, no dejes que nada interrumpa tu vida con el Señor. Ahí dice, y descubrirás que Él produce en ti la clase de pan y vino que beneficiará a sus otros hijos. Entonces aquí está, el apóstol Pablo se gozaba de pensar que algo útil podía ser, que algo podía colaborar para el cuerpo de Cristo a aquellas personas que eran inmaduras todavía en su fe y las cuales necesitaban una persona madura, necesitaban que alguien no se pusiera a sí mismo por delante para que Dios pudiera, así tuviera que ser, aplastarlo para que saliera el producto de la madurez, lo cual viene por gracia mediante la fe. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero verte mañana.